Bien, vamos entonces a comenzar pues con la parte de genética del sexo, que es pues no el tema de hoy, ¿correcto? Bien, cuando hablamos de la genética del sexo, pues lo que tenemos que hacer es recordar, perdón, recordar qué es exactamente el sexo sobre el cual pues no vamos a referirnos. Estamos hablando en este caso pues no de la formación de gónadas, ¿no? Repito, estamos hablando de la formación de gónadas. Bien, bien, muy buenas tardes. Si hay alguna pregunta, por favor, estamos atentos. Bien, entonces, como le decíamos, ¿no? Estamos hablando pues de que al hablar de sexo, vamos a hablar acerca pues justamente, ¿no? De el sistema gonadal, es decir, de las gónadas. Bien, entonces, cuando hablamos de las gónadas, pues hablamos entonces del sistema gonadal femenino y masculino. Bien, ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar de lo que se conoce también pues, como determinación cromosómica de ese sexo. La determinación cromosómica de los genitales o del sistema genital va a depender pues de qué tipo de cromosomas tengamos. En el sistema en el que trabaja pues el humano y la llamada mosca de la fruta o drosófila, pues hablamos, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos atentos a sus preguntas. Sí, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, dígame. Profesor, ¿está explicando de la semana 2 únicamente? Bueno, como no había preguntas, sí, estábamos pues explicando la semana 12, pero si hay alguna pregunta, no hay inconveniente de qué semana sea. Eh, de la formación de la blástula, ¿me podrá explicar? A ver, un momento, por favor. Sí, para Ok, poder sí, no ubicar, se preocupe. sí, Muchas gracias. la diapositiva correcta. No ser que después no tengamos, a ver, estamos, a ver, a ver, y entonces, ujú, ya, mm,
Ya, bien. Supongo que estamos viendo, pues, ¿no? Lo mismo. Oh, oh, ya, a ver. Listo. Hablamos en primer lugar, ¿no? Para llegar hasta el punto de la blástula o de la gástrula, ¿no? Dependiendo, pues, de si hablamos de blastulación o gastrulación. Bien, pues decía, cuando hablamos de desarrollo embrionario, pues hay que buscar o hay que entender el proceso desde un inicio. Cuando se junta el ovocito 2 o bueno, el óvulo con el espermatozoide, pues lo que tenemos es el cigoto como resultado. Y estamos hablando entonces, ¿no? Del inicio de la gestación durante pues este proceso que es la fecundación. ¿Ya? Ahora, este cigoto, ¿ya? Este cigoto, pues empieza a sufrir divisiones mitóticas. O sea, vamos a hablar pues de que va a ocurrir mitosis, ¿correcto? O sea, el cigoto formado va a empezar a sufrir mitosis. La consecuencia es la aparición pues y formación de nuevas células, ¿no? Primero de 4, luego de 8 y así. Llegado en el caso humano a 16 células, hablamos ya de mórula. En el caso, repito, humano, hablamos pues de 16 células, hablamos de mórula. Ahora, la mórula se produce pues o se forma entre el tercer y cuarto día de gestación. Ahora bien, una vez que tenemos la mórula formada, las células de esta mórula se van a distribuir formando un macizo de células, ¿no? O macizo celular interno y también un paquete externo, ¿correcto? En este punto, esta estructura se denomina de modo general blástula, de modo particular blastocito. Lo mismo que podemos ver también por acá, pues, ¿no? Tenemos blástula, decía, de manera general, o blastocito pues, de manera particular. Ahora, llegado, llegado el sexto día de gestación, pues en el caso humano, estamos centrándonos en el caso humano, pues al sexto día de gestación, este blastocito se implanta o anida, ¿no? Se introduce pues en el endometrio uterino, ¿ya? Y pues, a ver, un minuto, por favor. Bueno, mil disculpas. Decía entonces que al sexto día ocurre pues, ¿no? La implantación de este blastocito, que es cuando el blastocito ingresa, ¿no? Al endometrio funcional, ¿no? Al endometrio uterino funcional. Pues bien, entonces, ¿qué más va a ocurrir? A partir de ahí, esta blástula, ¿ya? Esta blástula va a ir cambiando, se va a ir modificando. Lo primero que va a ocurrir es que va a aparecer este pequeño agujerito que se va a llamar blastóporo, ¿ya? Blastóporo.
y que condiciona pues la formación de una nueva estirpe de células. Digo nueva estirpe porque ahora estas células, ¿no?, que se están formando acá, a partir de este agujerito llamado blastoporo, se van a diferenciar de las otras, apareciendo entonces o formándose así dos capas, una externa llamada ectodermo y una interna llamada endodermo. En este punto, ¿no?, la blástula se va a ir transformando justamente por la aparición de este blastóporo. Y la formación, repito, pues de un nuevo paquete de células, ¿no?, que se diferencian de la anterior. Ahora bien, estas células se siguen multiplicando por dentro, ¿no? O sea, acá, ¿no? Acá en este espacio se van a seguir multiplicando. Lo que da lugar, pues, a este tubo, ¿no? A este tubo que se va a denominar arquenterón o intestino primitivo. Cuando este tubo todavía no alcanza al otro extremo, nos quedamos pues con organismos que van a tener solo ectodermo y endodermo, como es el caso pues de los nidarios o celenterios, ¿no?, el caso de los tenóforos, ¿no? En el caso humano, en el caso de los vertebrados y de otros grupos, pues este arquenterón, ¿no?, llega hasta el otro extremo, apareciendo pues un tubo digestivo, un tubo digestivo. La presencia del arquenterón desarrollado y del tubo digestivo hace que ahora esta estructura deje de llamarse blástula para llamarse plenamente gástrula. Ahora bien, en un inicio la gástrula va a tener solo dos capas, una externa, otra interna, ectodermo la externa, endodermo la interna. Conforme van pasando las horas, va apareciendo una nueva estirpe de células. Esta estirpe de células se ubica entonces entre el ectodermo y el endodermo, razón por la cual pues se va a denominar, repito, mesodermo, ¿ya? Repito, pues se va a denominar mesodermo. Muy bien. Y entonces ahí tenemos pues, ¿no?, más o menos el asunto del desarrollo pues embrionario, ¿no? Básicamente pues de manera muy, muy grande, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando del desarrollo en general, ¿no? Ahora, en el caso pues específico humano, esta formación de blástula y gástrula ocurre durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. No estamos hablando de primera y segunda, porque para la tercera ya tenemos pues, ¿no?, otras estructuras en proceso, ¿ya? Entonces, ese es el asunto en general, ¿no?, del desarrollo embrionario, que bueno, no sé si con eso se satisfaga la pregunta. En todo caso, de repente, pues podríamos ver otras alternativas, ¿no? Sí se entendió, profesor. Muchas gracias. Ok, de nada, gracias a ti por Sí. preguntar más bien. Ah, no. Profe, y gametogénesis, ¿me podría explicar a qué se refiere? O sea, el corpúsculo polar, o sea, Ya, ya, a ver, creo que eso también está por acá. Ahí está, sí, es de la misma semana. claro, sí. A ver, ocurre que cuando el ovocito 1, que es el que hace meiosis 1, se divide por mitosis, porque acá en este punto, perdón, se divide por meiosis, perdón, porque acá en este punto hay una división. Recuerda que hay telofase, ¿cierto? Hay una telofase 1, ¿ya? Donde pues los citoplasmas deben ser o deberían ser repartidos, ¿no?, pues equitativamente, ¿no? Pero no ocurre así, pues, ¿no? Los citoplasmas no se reparten equitativamente. Acá hay un reparto desigual. Ese reparto desigual ocasiona justamente una diferencia en la cantidad de citoplasma.
Una diferencia que es sustantiva y sustancial, porque pues justamente la célula que recibe poco citoplasma es la que termina llamándose corpúsculo polar. O sea, igual tienen pues la misma carga genética que el ovocito 2, ¿no? Solo que tiene muchísimo menos citoplasma. Por lo tanto, no se garantiza su supervivencia como célula. Es más, probablemente ni siquiera llegue a dividirse en dos corpúsculos polares, porque eso significaría pues reducir mucho más, ¿no? Reducir mucho más su cantidad de citoplasma. Entonces, ese es un detalle pues que debe ser comprendido desde ese punto de vista, ¿no? Ahora bien, en el caso de la segunda división meiótica, pues decía, el ovocito resultante, perdón, el ovocito 2, al pasar por meiosis 2, hace lo mismo. O sea, hay meiosis, hay telofase 2, hay citocinesis 2, pero otra vez, la distribución de citoplasma no es equitativa. Así que se forma una ótide y un segundo corpúsculo polar. ¿Por qué a él se le denomina segundo? Pues porque el otro es primero, sí, pero recuerda, no solo es por eso, sino que los corpúsculos polares no necesariamente se van a dividir, ¿ya? No necesariamente se van a dividir. Entonces, siempre va a tener esa ocurrencia. Un momento, por favor. Bien, entonces, ahí está el asunto, ¿no? El quid del asunto está justamente en la mala repartición del citoplasma. Por esa razón es que aparecen los corpúsculos polares o cuerpos polares también, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, está claro, profesor, gracias. Profe, De nada. Dígame, durante la menstruación, la mujer pierde un poco de tejido del endometrio, ¿correcto? así es. Y ahí es donde se implanta la gástrula. Claro, se implanta el blastocito, que es como se Ajá. llama en ese punto, blastocito. Así es. Perfecto. Pero recuerda que el endometrio pues tiene dos componentes, ¿no? El endometrio basal y el endometrio funcional. El funcional es el que se cae, Ah, ¿no? El llamado por eso caduco, ¿no? O caedizo. El basal no. Ahora, el cigoto formado o el blastocisto, ¿no? Anida o se implanta en el endometrio funcional. Ahí. Y va avanzando hasta, bueno, se implanta al sexto día y va avanzando pues hacia el octavo día, ¿no? En el octavo día ya está tan metido pues que ya nada lo saca, ¿no? No por más accidente que pueda ocurrir, porque a veces pues ocurren accidentes o algún otro evento y el cigoto pues cae, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando pues de que está muy implantado, está bien metido en el endometrio funcional, está rodeado, es más, ¿no? Por el endometrio funcional ya pues no, la implantación ya es definitiva, ¿no? gracias, profesor, no tenía eso en claro. Muy bien, no hay inconveniente. Gracias por preguntar más bien. Profe, tengo una última duda, ya lo dejo de molestar. ¿Me podría No te explicar preocupes, dominancia dime. completa? Dominancia completa. Ajá, sobre todo el Ya, albinismo, porque lo busqué en internet y me sale que el albinismo no se da por dominancia completa. Y acá en el libro que yo tengo de la PRE me dice que sí es por dominancia completa. Y ahí me quedé un poquito confundido. claro. Ya, a ver. Ese es de la semana 11. Sí, entiendo, pero creo que voy a buscar algo más Ah, ya, por ya, acá. A ver. Ujú.
Ya. A ver, algo va a aparecer ahorita. Ujú. 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 Ya. Profesor, el color de los Sí, ojos, o sea, que hay en diferente color de ojos, son mutaciones, ¿verdad? claro, son mutaciones. ¿Y en qué casos la mutación se vuelve peligrosa? Ah, buen punto. Primero vamos con este asunto. ¿Dónde estás? Acá estás. Acá. Esto es algo que, bueno, todos hemos visto en algún punto, pero entendamos bien este asunto, ¿ya? Mendel trabaja con dos genes o alelos, ¿no? Más correctamente llamados alelos, que se conocen pues como dominante y recesivo. Entendiendo que el alelo dominante es el que siempre se expresa y recordando que la expresión de un alelo o un gen es el fenotipo, es el fenotipo. Entonces, si un alelo es dominante es porque siempre se va a expresar en el fenotipo, sea que esté acompañado de otro dominante o esté acompañado de un recesivo. El dominante siempre va a expresar su rasgo, su característica. El recesivo, en cambio, el recesivo, alelo recesivo o gen recesivo, no expresa su fenotipo siempre, solo lo hace cuando está junto con otro recesivo. Y por eso solo hay fenotipo, ¿no? Expresión recesiva, cuando se juntan pues dos, ¿no? Dos recesivos. Ahora, a ese hecho de que hay un dominante completo y un recesivo completo se le llama dominancia completa, porque hay un dominante que claramente es el dominante y el otro pues que claramente es el dominado o recesivo, ¿no? Eso sirve para distinguirlo de lo otro que es pues la dominancia incompleta, ¿no? Recordando pues que la dominancia incompleta es cuando no hay un dominante puro, que es lo que nos da pues, ¿no? Color de flores rosado, por ejemplo, ¿no? Y ahí en ese caso, pues repito, ahí sí es dominancia incompleta o herencia intermedia. Ahora, en el caso del albinismo, se juntan dos cosas, ¿ya? En el caso del albinismo, repito, vamos a juntar dos cosas. ¿Qué cosas vamos a juntar, pues, en el caso del albinismo? Bueno, en el caso, pues, del albinismo, lo que vamos a juntar es, primero, que sí es dominancia completa. ¿Por qué? Porque el gen del albinismo es recesivo, ¿ya? Es recesivo. Mientras que el gen de la pigmentación normal, ¿no? Que es lo que tenemos, pues, todos, es más bien dominante, ¿no? Es más bien, repito, dominante. Ahora, el
joven albino, el niño albino, no pues ¿dónde estamos? Allá. No presenta color, no hay melanina, no hay melanina. Y justo pues ocurre un detalle interesante en el caso del albinismo. No voy a aprovechar esto mismo para escribir algunas cosas acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el gen A, el gen B, el gen C. Ahora, yo puedo tener el gen dominante A, homocigoto dominante A, homocigoto dominante B, u homocigoto dominante, pues, ay, perdón, homocigoto dominante C, ¿no? Ya. Y podré afirmar entonces que gracias a estos tres pares de genes voy a formar melanina, porque para formar melanina necesito estos tres pares de genes, ¿no? O pares de alelos, donde por lo menos uno tiene que ser dominante. O sea, de cada par, uno por lo menos tiene que ser dominante para que se puedan formar, pues, ¿no? Para que se puedan formar, pues, repito, la melanina. ¿Ya? Para que se pueda formar la melanina. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, oh, perdón, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo por acá, en lugar de eso, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa si en lugar de eso yo tengo, por ejemplo, pues por acá el recesivo, el homocigoto recesivo, perdón, ¿no? Pues ya no va a interesar si los otros dos son dominantes o son heterocigotos. Si él es recesivo, no se forma melanina. Ya no. Nace el niño o niña nace albino. Igual acá, ¿no? ¿Qué pasaría si el primero es dominante o tiene un gen dominante, pero el segundo es completamente recesivo, ¿no? Homocigoto recesivo? Tampoco se forma melanina. Profesor, y si los dos primeros son dominantes y el tercero es recesivo, homocigoto recesivo, pues tampoco se forma melanina. Por eso es que decimos que el albinismo es una condición, pues, recesiva, porque se necesita que por lo menos un par sea recesivo para que no se forme melanina. Si de los tres pares son homocigoto dominante, o por lo menos en cada par hay un dominante, pues no había problema, ¿no? Se formaría melanina. Pero recuerda, si tengo recesivos, pues no te va a formar melanina y terminó siendo albino. Como el albinismo puede ser por este primer par, por este segundo par o este tercer par, puede ser por cualquiera de los tres pares, pues da la sorpresa de que hay albinos que tienen hijos albinos, que es lo que se espera, pero que también tienen hijos de pigmentación normal. Así es, pigmentación normal, ¿no? Lo que es pues una curiosidad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si eso satisface la pregunta, ¿no? Sí, profe, ya lo entendí mucho mejor. Gracias. Ya, listo. De nada.
Bien, disculpas, vamos a continuar entonces con una parte, pues, ¿no? Que estamos comentando, perdón, acerca de la determinación cromosómica. Entonces, decíamos, en el sistema XY propio de humanos y de mosca drosófila, pues la parte femenina tiene como carga cromosómica XX y la parte masculina XY. Ahora bien, la parte femenina forma pues solo un tipo de gameto, ¿no? El gameto pues X, mientras que, mientras que pues la parte masculina forma pues no el gameto o los gametos X y Y, o sea, forma dos tipos de gametos. Por eso se llama pues heterogamético, porque va a formar dos tipos de gameto. ¿Correcto? Ahora, tenemos luego, ¿no? Tenemos luego que pues cuando se junta un óvulo X con un espermatozoide X, el resultado pues es un cigoto con dos X, lo que nos llevaría pues a formar un cigoto femenino. Si el óvulo X se junta con un espermatozoide Y, tenemos pues un cigoto masculino. Este sistema, repito, solo funciona con humanos y mosca drosófila para poder entenderlo así, ¿ya? Mientras que en otros seres existe otro sistema. En este caso tenemos ZZ, Z, bien. Este sistema ZZZW es propio de aves, peces, algunos insectos, donde pues aquí ocurre al revés, ¿no? Como puedes apreciar de manera diferente, ¿no? En este caso, en aves, peces, el sexo masculino es homogamético, forma pues un solo tipo de gametos. En cambio, el sexo femenino es heterogamético, ¿no? Va a formar pues no dos tipos de gametos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en el caso de algunos insectos, más bien existe el sistema XX y el sistema X0, ¿no? En realidad el sistema es X0 porque la ausencia de un cromosoma determina pues la formación de un sexo masculino. Bien, entonces ahí tienes pues ¿no? Los sistemas de determinación cromosómica más conocidos. ¿Qué pasó con Morgan y las moscas de la fruta para entender qué, qué logró desarrollar nuestro amigo Morgan, ¿no? Bien, a ver, para empezar, recordemos que Morgan, al trabajar con la mosca de la fruta, se dio cuenta de algunas irregularidades, ¿no? Inconsistencias en cuanto pues a los patrones de herencia. Recuerda que Morgan es uno de los tres redescubridores de las leyes de Mendel. Bien, ahora, ¿qué significa eso? Pues si analizamos un poquito, vamos a encontrar que hay pues moscas de la fruta con ojos no blancos.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el caso de la mosca de la fruta, Morgan ubicó el color de los ojos. El color de ojos silvestre o color de ojos natural de la mosca es el ojo rojo. Pero había pues, ¿no? Blancos. Ahora, teníamos también otras características, ¿no? Como el tamaño de las alas, la forma de las alas, el color del cuerpo. Bien, y entonces, ¿qué ocurría con nuestro amigo, pues, Morgan? En un primer caso, ¿no? Se aseguró de hacer lo que, pues, Mendel había dicho, ¿no? Sugerido, tener que líneas puras. Bien, a ver, y entonces, si teníamos, pues, ojos rojos puros, ojos blancos puros, pues, se esperaba, ¿no? Se esperaba, ¿no? Que los ojos rojos fueran, pues, dominantes y que toda la descendencia mostrara pues ojos rojos, lo cual pues finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Todos tenían ojos rojos, pero al revisar la segunda generación, pues nos encontramos que, a ver, nos encontramos con que pues vamos a tener hembras con ojo rojo, macho con ojo rojo y macho con ojo blanco. Bien, ahora, sin embargo, pues si todos tienen ojos rojos, ¿por qué aparece el ojo blanco, no? Entonces se asume que el ojo blanco pues debe ser recesivo, debe ser recesivo. Cruzamos ahora algo más, ¿no? Otra vez ojo rojo con ojo blanco, ¿ya? Ojo rojo con ojo blanco. Pero ahora, ¿quién tiene el ojo rojo? El macho, no la hembra. La hembra tiene ojos blancos. Bien, ahora, si el macho tiene ojos rojos, pues según Mendel, el rojo debería dominar y toda la descendencia me saldría pues con ojos rojos. Pero ¿qué ocurre? La descendencia muestra otro patrón. Aparecen también ojos blancos. Pero ¿cómo si el rojo es dominante? Ah, pues recuerda, estos genes siguen un patrón diferente. ¿Por qué? Siguen un patrón diferente porque pues literalmente, no, literalmente estos genes no son somáticos, no están en, no contienen genes que controlen el cuerpo. Simplemente lo que tienen son pues genes que están en los cromosomas sexuales. Entonces, de esos genes que estamos revisando, en este caso en la mosca de la fruta, el color es un gen que está en el cromosoma sexual. Bien, y entonces pues con ese detalle es que Morgan empezó a trabajar en su... A ver, perdón.
Bien, vamos a esperar a otros compañeros a que se unan, pues, ¿no? A la consulta académica. Bien, ahora, Morgan genera una, un nuevo criterio, ¿no? Para clasificar a los cromosomas. Él habla de cromosomas somáticos o autosomas que portan pues la información de cómo debe ser la estructura corporal de un ser humano, si hablamos de humanos, y también tenemos pues los cromosomas sexuales o gonosomas, ¿no? Bien. Entonces decíamos, los cromosomas sexuales son los que van a determinar el sexo. Se entiende, reitero, se entiende que estamos hablando pues del sexo gonádico, ¿no? Las gónadas, nada más. Ahora, los cromosomas, si recordamos, son estructuras formadas por ADN. Bien, ahora, los cromosomas sexuales XY tienen pues su propia y particular estructura, ¿no? Digamos que entre ellos hay una zona o región llamada homóloga,
donde pues hayamos genes comunes, incluso parecidos, ¿no? Bien, ahora, esos, perdón, estas zonas homólogas son capaces incluso de realizar crossing over entre ellas, ¿no? Para más o menos ver, pues, ¿no? El grado de cercanía, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, el gen CHOX, ¿no? Un gen que está, pues, ligado, ¿no? O bueno, que participa en la determinación, ¿no? De la estatura. Bien, muy bien. Ahora, bien, ahora, luego tenemos una región muy grande llamada región diferencial. La región diferencial, como el nombre lo indica, es una zona donde pues encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, bien, ahora, la región diferencial, repito, la región diferencial es importantísima porque ahí pues vamos a encontrar diversos tipos de genes. Repito, diversos tipos de genes. Estos genes son los que van a determinar entonces, repito, esta región diferencial es donde pues vamos a encontrar justamente esa herencia, ¿no? Esa diferencia que va solamente pues, ¿no? Por medio de estos cromosomas. O sea que viaja solamente pues a través. Bien, ahora, un detalle importante es que pues encontramos ahí, ¿no? ¿Qué genes encontramos ahí? Por ejemplo, pues podemos hallar en la región diferencial del cromosoma X los llamados genes pues ginándricos, ¿no? Donde está pues el gen que causa la hemofilia, el gen del daltonismo, de la ceguera nocturna, de la hipofosfatemia, etcétera, ¿no? Ahí hay pues varios genes dominantes, o perdón, genes ginándricos.
En el otro lado vamos a ubicar los genes holándricos. Repito, en el caso del Y también tenemos pues no una región diferencial. Esa región diferencial es importante porque pues por ahí tenemos genes llamados ¿no? holándricos que van a viajar pues solo de padre a hijo varón. Porque recordemos pues que el cromosoma Y solo pasa de varón a hijo varón, de padre a hijo varón. Y ahí encontraremos pues no rasgos como por ejemplo pues no hablamos del gen de la hipertricosis, por ejemplo, ¿no? En el cromosoma Y, el gen de la ictiosis, ¿no? Y bueno, pues también encontramos y entonces ¿no? estructuras genéticas importantes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces ahora hablamos de la llamada herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, hablamos del cromosoma X. Bien, en el caso de, repito, la herencia ligada al sexo, reitero, hablamos de genes ubicados en la región diferencial del X. Y dado pues que todos, pues bien, ¿por qué se llama, reitero, herencia ligada al sexo? Porque pues los genes están ubicados en el cromosoma X, cromosoma que todos pues tenemos, ¿cierto? Muy bien. Un momento, por favor.
Bien, cuando hablamos de la hemofilia, entonces, hablamos de que no hay pues una adecuada coagulación sanguínea o pues simplemente esta no se presenta debido pues a la presencia del gen recesivo, que es el gen de la hemofilia. El gen sano o gen normal es un gen dominante. Ahora bien, las damas XX pueden ser pues homocigotos, ¿no? Dominantes y ser sanos, heterocigotos, y aparecerá pues no, como ya sabemos, ¿no? El estado, repito, heterocigoto traerá pues una mujer sana, pero portadora, ¿no? Pero portadora. En el siguiente caso, pues tenemos los dos genes recesivos. Bueno, y entonces tenemos pues, bien, y entonces tenemos hemofílica, un varón sano en el siguiente caso, ¿ya? Y en el siguiente caso un varón pues hemofílico. Sea varón sano o varón hemofílico, pues estamos hablando de un estado hemicigoto, ¿no? Hemicigoto. Bien, y entonces, ¿qué pasa pues, no? En este caso decíamos, pues la hemofilia se hereda por vía materna, sobre todo materna, y pues finalmente el que padece la enfermedad. Bueno, ¿y qué tenemos pues entonces acá? ¿No? Padre no afectado, padre sano, en los gametos, madre portadora, y como veremos pues, ¿no? Las hijas salen sanas, la mitad de ellas portadoras, y los hijos varones pues salen una parte, no la mitad no afectados, la otra mitad afectados. Bien, ahora, luego tenemos acá una mujer pues con su condición normal, con un varón, ¿no? Hemicigoto recesivo, o sea, hemofílico. Pues que tenemos acá, pues probablemente tengamos también el caso de una dama portadora y un varón, pues no, sano, porque recuerda que acá el que es portador es el varón. Y ya tenemos ahí entonces este asunto de la hemofilia, ¿no? Daltonismo, daltonismo. Muy bien. Y entonces vamos ahora con el daltonismo.
Tenemos un gen normal, un gen sano, y también tenemos un gen recesivo. El gen recesivo, no recesivo, perdón, recesivo, bien. Ahora, en el caso del daltonismo, pues lo que ocurre es que el gen recesivo no permite, no permite, pues, no, la adecuada visión de colores. Siendo, bien, y entonces lo más, digamos así, pues trascendente es justamente esa confusión de colores, ¿no? Por lo general o por lo que pues se observa, hablamos justamente del rojo y del verde, pero en general se ven afectados pues todos los colores. Bien, entonces tenemos por ahí pues ese hecho, ¿no? Y tenemos acá, caso uno, dama daltónica con varón daltónico, pues toda su descendencia será daltónica. Luego tenemos un caso 2, en donde tenemos nuevamente una mujer daltónica con un varón pues sano. Bien, en el tercer caso vamos a tener un varón daltónico con una mujer portadora del daltonismo. ¿Y qué vamos a ubicar? Pues que en la descendencia vamos a tener daltónicos en un 50%, incluyendo pues varones y damas, ¿no? Ahora, también, en último caso tenemos una mujer portadora de daltonismo y pues tendremos que un 50% de los hijos varones va a tener, ¿no?, daltonismo. Bien, ahora, la herencia restricta al sexo, les decía, es aquella que pasa pues de varón, no, de padre a hijo varón, ya, de padre a hijo varón, ¿de acuerdo?
Listo. ¿Qué encontramos acá en herencia? Pues no restricta al sexo, les decía, ¿no? La ictiosis, ¿no? Y la hipertricosis auricular. Bien, luego tenemos la herencia influenciada por el sexo, donde pues vamos a hablar de cómo los factores hormonales, perdón, cómo los factores hormonales también intervienen en la aparición o no aparición, ¿no? de ciertas características. Por ejemplo, en el caso de tener el dominante, tendré calvicie, si soy homocigoto dominante, sea varón o mujer. Si soy heterocigoto, solo calvicie en varones, en mujeres no. Y si somos pues homocigotos recesivos, la cabellera es normal, no hay pues, repito, calvicie. No, a ver, un momento, por favor. Bien, vamos a pasar entonces ahora a las mutaciones. ¿Ya? Para más o menos pues ir entendiendo de qué se trata. A ver, cuando hablamos de mutaciones, tenemos que hablar acerca de pues un área de la genética que se estudia y que se denomina citogenética. La citogenética es la ciencia que va a estudiar, ¿no? que se va a encargar del estudio de los cromosomas. Obviamente, el estudiar cromosomas está estudiando, pues, ¿no? a los vehículos o portadores de la herencia, porque pues dentro de los cromosomas encontramos, ¿no? el ADN. Bien, y entonces vamos a encontrar pues que la principal causa de mutaciones sean cromosómicas o sean genéticas, o sea, sean cambios cromosómicos o cambios genéticos, pues resulta ser el crossing over, ¿no? Es, digamos, la fuente natural, ¿no? Otra fuente, perdón, son pues los procesos, ¿no? de radiación, ¿no? La radiación también puede, pues, generar, repito, mutaciones, ¿no? Variaciones.
Y en fin, ¿no? Hay muchísimos agentes mutágenos químicos, sobre todo, ¿no? Bien. Ahora, las mutaciones génicas o genéticas, pues hacen que tengas un gen, pues, de más o una parte de un gen alterado, dañado, ¿de acuerdo? Si bien las mutaciones naturales a nivel genético producen, pues, alelos, ¿ya? No necesariamente estos alelos, pues, van a ser benéficos, ¿no? Tal vez alguno, pues, no lo sea, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, te decía, en el caso, pues, de la mutación genética, se llama también puntual porque lo que cambia es un gen de posición. Ya ha mutado un gen, una sección de ese ADN, para ser más preciso, ¿no? Una sección de ese gen. ¿Ya? Eso es una mutación génica. Ahora, una mutación cromosómica, pues sin duda afecta al número de cromosomas, ¿no? O a la estructura de los cromosomas. Entonces, las mutaciones cromosómicas, pues, pueden, repito, afectar a la estructura, forma de los cromosomas, o también puede afectar, pues, ¿no? A nivel, pues, ¿no? Genético molecular. Pero te decía, en las mutaciones cromosómicas lo que más se observa es el exceso en la cantidad, si hay, pues, varios, ¿no? ¿Qué más? Entonces, tenemos mutaciones numéricas, mutaciones estructurales. Muy bien, ya tenemos entonces ahí, ¿no? El asunto. La citogenética siempre va a buscar aquello que es considerado, pues, no una anomalía, no una anormalidad, ¿ya? ¿Qué cosa es el cariotipo? El cariotipo es el estudio de la cantidad, perdón, repito, el cariotipo el repito, es la cantidad y es el número, ¿no? De cromosomas, así como la calidad de los mismos. Bien, a ver, te decía entonces, el cariotipo es la cantidad, o sea, el número, ¿no? Y la estructura normal de cromosomas de cada especie. O sea, cada especie tiene su propia cantidad y estructura de cromosomas. Eso le da, pues, una peculiaridad existencial. Es decir, es decir, que cuando se habla de cariotipo, se habla de la caracterización genética
Bien, y entonces, si hablamos de que el cariotipo es la caracterización, repito, de los cromosomas en cantidad, forma y estructura, pues la representación del cariotipo es el llamado cariograma. En un cariograma observamos, ya, a ver, cuando a ti te hacen análisis de cariotipo, lo que se muestra, pues ese resultado que estamos viendo ahí, se llama realmente idiotipo, ¿ya? O cariograma. O sea, eso que estamos observando, esa imagen, se llama cariograma y es el resultado del estudio de análisis de cariotipo. Bien, ahora, siendo así entonces, ahí tenemos el cariotipo o cariograma de una dama y el de un varón. Bien, y entonces, si ubicamos alteraciones en ese, muy bien, vamos entonces a ver qué ocurre cuando nos salimos del cariotipo normal y vamos pues con esos otros cariotipos pertenecientes pues a diversos síndromes. Bien, entonces, el primer caso que tenemos es el del síndrome de Turner. Como puedes observar, hay un solo cromosoma X, es decir, le va a faltar el otro, no lo tiene, así que es un desarrollo pues incompleto. Bien, ¿qué pasa en el caso del síndrome pues de Turner? Bueno, pues tenemos que es una dama con determinadas características, ¿no? Como por ejemplo, la implantación baja del cuero cabelludo, ¿no? El cuero cabelludo llega hasta el cuello, dando pues una cabellera abundante y pues que además, bueno, una cabellera pues lo que llega hasta lo que correspondería al cuello, ¿no? Recuerda, ahí en ellas ya no hay cuello ya, ¿no? Lo que tenemos es cuero cabelludo pasando por esa zona y teniendo pues, ¿no? Esa condición que se llama también, que también se llama pues, perdón, cuello de esfinge, ¿no? Porque no hay pues un cuello notorio al estar todo pues oculto por el cuero cabelludo, ¿no?
Aló, hay una pregunta por ahí. Perdón. Bien, seguimos entonces hablando justamente del síndrome de Turner, ¿no? Como puedes apreciar en la imagen, perdón, no hay pues un cuello, ¿no? Lo que tenemos es esta estructura que se llama cuello de esfinge, justamente porque el cuero cabelludo pues llega hasta esta parte, una implantación baja. Otra característica notoria es la constricción aórtica, ¿no? O llamada también coartación aórtica. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la aorta, como podemos apreciar acá, tiene pues, ¿no? Repito, tiene pues una estrechez, ¿no? Cerca de su nacimiento. Esta estrechez hace que la presión, ¿no? La presión sea muy alta. Al ser la presión muy alta, la sangre podría pues retornar al corazón, no salir. Ya, digamos, ¿no? Si retorna al corazón, va a haber mayor presión dentro del corazón, las válvulas pueden dañarse, o finalmente, pues, ¿no? La sangre puede extravasarse y salir, ¿no? Pues tendríamos problemas más severos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, pues, el tórax ancho, ¿no? El tórax tiene forma de escudo, porque es ancho en la parte superior, y pues eh, estrecho en la parte inferior, ¿no? Además, pues, de la presencia de múltiples lunares. Por otro lado, hay, bien, hablamos, ¿no? De la disgenesia gonadal, o sea, o no hay ovarios o son muy pequeños, en cualquiera de los dos casos, pues es estéril, ¿no? No es capaz de tener descendencia, ¿sí? Muy bien, tenemos ahora uno más, el síndrome de Klinefelter. Hablamos, pues, en este caso de un varón. Hablamos de un varón, repito, que tiene pues una estatura alta, ya, eh, presenta en la pubertad desarrollo mamario, igual que desarrollo no de caderas, el, digamos así, el vello púbico, pues asume la forma de un vello o una distribución no femenina en triángulo y no masculina que es pues en forma de rombo. Por otro lado, los genitales siguen siendo infantiles, ¿no? No hay maduración sexual en ese sentido, ¿no? La formación, pues, de ovarios infantiles es, o perdón, el mantener los genitales infantiles reduce, pues, ¿no? La probabilidad de tener descendencia, tanto así, pues, que se les considera estériles. Bien, ya tenemos entonces ese hecho, ¿no? Perdón,
pues el síndrome de Klinefelter, ¿no? Vamos viendo algún otro. Pasamos entonces al llamado síndrome de la superhembra, ¿no? Bien, esto asume, ¿no? La presencia, pues, de 3 copias del cromosoma X. Bien, y entonces ahí tenemos, pues, descripción, ¿no? Fenotípica. Hablamos, pues, de chicas un poco más altas, algunas, tal vez, pues, con, digamos, algún problema en cuanto al cociente intelectual, pero pues no es determinante tener eso para tener pues triple X, ¿no? Ni lo otro. No es determinante ser 3X para pues, tener problemas, ¿no? De aprendizaje o retraso o mental o algo similar, ¿cierto? Bien, bien. Ahora, cuando hablamos de asesoramiento genético, porque recuerda que hay pues otros síndromes, ¿no? Hablamos del Patau, de Edwards o del más conocido que es el Down. Bien, el aconsejamiento genético es pues las recomendaciones, ¿no? Que puede hacer un médico especialista, ¿ya? Cuando pues se sospecha, ¿no? Se sospecha de que el feto pudiese tener pues no pudiese tener, repito, algún problema, alguna infección, ¿no? Perdón, que estoy hablando de algún problema de, mil disculpas, estamos hablando de un problema pues de mutación, ¿no? De alteración de los cromosomas, ¿ya? Y que pues estas pruebas lo muestran, ¿no? Lo evidencian. Una de estas pruebas que es necesario pues recordar es la ecografía genética, ¿no? La ecografía genética, que justamente pues lo que busca como todo lo que hemos estado hablando de citogenética, lo anormal, ¿no? Esa anomalía que se pueda detectar, ¿no? Y una vez determinada, porque pues tenemos la ecografía genética y luego tenemos el análisis de vellosidades coriónicas y luego tenemos la amniocentesis, pues si ya está ubicado el asunto, no, ya sabemos que el niño o la niña van a nacer pues con un tipo de trisomía, pues recomendarle, ¿no? a la familia cómo eh, tratar, ¿no? a la, a la persona pues que va a tener al niño o la niña, ¿no? Que van a nacer con esta anomalía cromosómica, ¿no? Y pues también ver cómo está el asunto en la familia, ¿no? De repente pues es algo muy común en la familia y pues habría que ver qué sugerencia por familia se le da pues, ¿no? A las personas, ¿no? Ahora, otro asunto pues es aconsejar
¿no? Cómo llevar, ¿no? A estos individuos con síndromes durante, pues, su, su desarrollo, ¿no? Y pues, participar, ¿no? Colaborar con la familia, pues, en la adaptación, ¿no? Del individuo. Bien, ya tenemos entonces ahí ese detalle respecto, pues, al asunto del aconsejamiento. Muy bien, listo. Ahora, vamos viendo la hora. Bueno, vamos a quedarnos ahí, pues, ya por razones de tiempo. Muchísimas gracias por su participación, por su colaboración conmigo. Será pues hasta la siguiente sesión. Sí, muchas gracias. Nos estamos viendo. Buen fin de semana.